La palabra de Dios es la revelación de lo que Dios desea que el ser humano sepa. Los autores humanos, dirigidos por el Espíritu Santo, han escrito exactamente lo que Dios quiso comunicar. En este curso, continuaremos con nuestro estudio de los libros de Primera de Corintios a Apocalipsis. El doctor Alberto Platt, destacado maestro de la Biblia, dictará estas lecciones. Palabra por palabra, aún entre la gente, literalmente. Ahora, dejamos que el doctor Alberto Platt nos guíe por las páginas del Nuevo Testamento. Cronológicamente hablando, las dos cartas a los tesalonicenses son las primeras de la pluma de San Pablo, escritas durante el segundo viaje misionero, probablemente entre 51 y 52 después de Jesucristo. Como habíamos dicho, el orden de los libros del Nuevo Testamento no representa el orden cronológico de su composición, pero sí corresponde a la división y la agrupación más antigua y más aceptada de los libros del Nuevo Testamento. En general, la agrupación reconoce primero los libros históricos, los evangelios y el libro de los Hechos, y luego las epístolas de San Pablo, siguen las epístolas generales y al fin el Apocalipsis. En parte, esa explicación satisface la curiosidad en cuanto al orden general, pero tristemente no la ha asociado con la posición de las cartas a los tesalonicenses. Semejante tema merece un estudio especializado de la historia del canon, y eso puede arrojar más luz sobre el problema. En nuestro estudio, tipo panorama, ya hemos considerado las epístolas escritas durante el tercer viaje y algunas desde el período del encarcelamiento en Roma. Ahora, cronológicamente regresamos a las primeras de San Pablo, primero y segundo de Tesalonicenses. La ciudad de Tesalónica se situaba en Macedonia, hoy día Grecia, en un rincón del mar Egeo. La ruta militar norteña, uno de los famosos caminos romanos, pasaba por ella. San Pablo fundó la iglesia en esa ciudad, pero no permaneció mucho tiempo en ese lugar. Con el propósito de arraigar la iglesia en joven en asuntos doctrinales y animarla en asuntos prácticos, escribió Primera de Tesalonicenses desde Corinto, poco tiempo de haber salido, y Segundo de Tesalonicenses un poquito más tarde. Las cartas no sufrieron mayor oposición a que se incluyeran entre los libros canónicos, mayormente porque su paternidad literaria fue reconocida desde muy temprano. El tema escatológico de ambas cartas no sorprende al lector que conoce el credo de Pablo. Lo sorprendente para muchos es que semejante tema ocupa un lugar tan prominente en sus primeras dos epístolas. Quiere decir que el autor, bajo el ministerio del Espíritu Santo, consideró que dicho tema era de muchísima importancia a la iglesia naciente. Y dicho sea de paso, que lo es también para la iglesia de hoy. El contenido de la primera carta se podría considerar bajo dos puntos principales. Primero, algo personal e histórico en cuanto a los tesalonicenses, una iglesia modelo; en cuanto a Pablo, un siervo modelo; y en cuanto a Timoteo, un hermano modelo. Luego, en la parte práctica, el andar modelo del creyente, y su esperanza también modelo del creyente, y al fin, el día del Señor. Para el apóstol San Pablo, la mención de la iglesia joven de Tesalónica traía gratos recuerdos de tres características sobresalientes, por las cuales siempre daba gracias a Dios: la obra de su fe, el trabajo de su amor y su constancia en la esperanza, en 1:3. Hay una especie de comentario paulino sobre esa trilogía
encontrado más adelante en el primer capítulo. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. 1, 9 y 10. La obra de vuestra fe en 5, y os convertisteis de los ídolos a Dios en 9. Luego, el trabajo de vuestro amor en 5, y para servir al Dios vivo y verdadero en 9. Y finalmente, vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo en versículo 5, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, en 10. La fama de la que Dios había hecho en Tesalónica se había extendido a todas partes. 1:8. Otra vez, el apóstol en una comunicación a una iglesia veía necesaria la vindicación de su ministerio, ese apostólico. Parece que habían llegado allí, como en tantos otros lugares del mundo mediterráneo, los maestros falsos, los enemigos, y su manera de trabajar siempre incluía la difamación de Pablo, su persona y su obra. En su defensa de sí mismo, citó su presentación original en 2:3, reconociendo que Dios era quien le había encomendado el mensaje en 2:3. Luego comentó de su amor por ellos en 2:8 y de su labor en 2:9. En todo el trayecto, dando gracias a Dios por la recepción del Evangelio entre ellos. El capítulo termina con una referencia al regreso de Cristo en las nubes, evento que se denomina el arrebatamiento. Pablo, preocupado por la iglesia naciente en Tesalónica, envió a Timoteo para que les animara en sus tribulaciones, en 3:2, y el regreso de aquel y su informe de buenas noticias le consolaron al apóstol en 3:7. En una oración con que termina el tercer capítulo, pide al Señor que el amor de los hermanos, el uno por el otro, abundara. Otra vez concluyendo con una referencia a la venida de Cristo para llevar a los suyos en 3:13. Por la autoridad de Cristo mismo, Pablo les exhorta a andar para agradar a Dios, indicando que eso era la voluntad de Dios para su vida en 4:3. Es interesante notar el número de ocasiones cuando Dios claramente indica su voluntad. Por otro lado, se oye de muchos creyentes desorientados, implorando a Dios que se les revele su voluntad, cuando no están obedeciendo la voluntad de Dios ya revelada en la Biblia. En 4:12, hay una lista de elementos que plenamente revelan una parte de la voluntad de Dios para cada creyente. Se ha dicho que los que menos luchan con la voluntad de Dios son los que más saben de la palabra de Dios. Los últimos 6 versículos del capítulo 4 siguen el patrón de terminar una sección con énfasis en la venida de Cristo. Solamente que esta vez, para la bendición de un sinfín de creyentes, desde entonces, con más detalles. Se ha denominado la esperanza del creyente con un modificante de gran significado, tomado del versículo 18, alentadora, o sea, consoladora. El Señor Jesucristo, resucitado, ascendido, vendrá de regreso del cielo a resucitar a los muertos en Cristo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. 4:17. Ese gran encuentro es el próximo evento en el plan profético de Dios. ¿Con qué razón
lo denomina la esperanza consoladora. Y estaremos con Cristo para siempre. Los verdaderos creyentes desde la fundación de la Iglesia han estado viviendo con ese anhelo. El contraste con el anhelo y la esperanza viva de los creyentes para la venida de Cristo en el aire, capítulo 5, ahora nos cuenta del día del Señor, y esta es una frase siempre escatológica, pero relacionada con el futuro de la nación de Israel, con los judíos, específicamente la restauración del reino a Israel. Los juicios y la destrucción del período de la tribulación caerán sobre los incrédulos de aquel entonces como un ladrón de noche, totalmente inesperado. No así el arrebatamiento de la iglesia, puesto que ese evento lo anhelamos, lo esperamos, lo buscamos. No nos podría sobrevenir o sorprender o asustar como ladrón de noche. Y por esa venida de Cristo para recibir a su iglesia, ese rapto, esa llevada para estar con Él, la iglesia no pasará por aquellos juicios en 5:4 a 8. La diferencia está en que el creyente es hijo de luz, mientras el incrédulo es hijo de noche y de tinieblas, 5:5. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué razón? Pablo agrega. Por lo cual, animaos unos a otros, 5:11. Aquí cabe perfectamente bien un fuerte, gracias a Dios. El capítulo y la carta terminan con una gran lista de exhortaciones, en algunos casos lacónicas, pero todas importantes y prácticas. Probablemente no hacemos bien al señalar nada más una, pero difícilmente puede uno pasar por alto la que decía: dad gracias a todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, 5:18. Creo que la idea aquí refleja las dos exhortaciones anteriores: estad siempre gozosos en 16 y orad sin cesar en 17. Todas las exhortaciones son importantes, pero habiendo comentado antes en 4:4 de la voluntad de Dios revelada, la que no está escondida, ni se tiene que buscar como si lo fuera, aquí se especifica que el ser agradecido por todo, y eso de expresar esa gratitud, es la voluntad de Dios para cada creyente. Tanto más conozca la palabra de Dios, cuanto menos confusa será la voluntad de Dios para uno. Ahora pasamos a 2 de Tesalonicenses, que habíamos mencionado, fue escrita meses después de la primera, mientras que San Pablo todavía estaba en Corinto. No hay indicaciones de que Pablo o uno de sus colegas había regresado a Tesalónica en ese intervalo, pero las noticias de las condiciones en Tesalónica habían llegado a Pablo, y a lo mejor la persona quien llevó la primera carta regresó a contarle a Pablo de la situación. En cuanto a la paternidad literaria, no hay nada que podría contribuir a sospecha de que la carta no fuera de Pablo. La evidencia externa como la interna testifican a Pablo como el autor. El propósito de 2 de Tesalonicenses era de consolar a los recipientes en medio de las persecuciones que estaban sufriendo, aclarar algunos puntos de escatología que no habían entendido y exhortarles a los hermanos a firmeza en la fe y conformidad a lo que habían aprendido. Después de una breve salutación, se podría resumir el contenido de la carta en 3 puntos principales. Ante la persecución, ánimo, hermanos. Ante la profecía, firmeza, hermanos. Y ante la práctica,
Conformidad, hermanos. La persecución de los hermanos parece haber sido una característica perpetua en Tesalónica. La iglesia nació experimentándola en Hechos 17 y creció a pesar de ella, o tal vez a causa de ella, en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y también en 2. Sin embargo, parece que algunos hermanos ya estaban luchando con el porqué de las tribulaciones. La táctica de San Pablo era de empezar con un encomio, diciendo que las circunstancias de su condición espiritual le impulsaba a encomiarles. En primer lugar, cita su fe, que continuaba en su crecimiento, más allá de lo esperado. Y luego cita su amor, que literalmente inundaba a cada creyente de la congregación, no haciendo acepción de personas. Con esas dos cualidades en abundancia, los hermanos podrían mantener su corazón en buenas condiciones ante Dios. Además, la fe que soporta esas tribulaciones es la evidencia de Dios obrando en ellos. Su futuro está seguro. Sin embargo, no hay de esa seguridad para los no creyentes, puesto que la venida de Cristo, descrita como cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, es para dar retribución. 1, 7 y 8. En aquel día futuro, los incrédulos sufrirán pena de eterna perdición. 1, 9. Exactamente lo opuesto a vida eterna. Pero esa segunda venida de Cristo, la venida para establecer su reino, será también el tiempo de la glorificación de Cristo, regresando al tiempo presente en la vida de aquellos tesalonicenses. El apóstol ora para que Cristo sea glorificado en los tesalonicenses ya. Pablo no desistía de enseñar verdades proféticas a los nuevos creyentes y de volver a tocar esos temas, esas verdades, cuando hubo problemas, o de la comprensión de ellos, o de aquellos creados por los opositores. El capítulo introduce 2 referencias a una verdad comunicada ya en 1 de Tesalonicenses 4, 13 a 18. Nuestra reunión, 2:1, con él en el aire. Aparentemente, el rumor que circulaba entre los hermanos, fomentado por las propias dudas o las enseñanzas falsas de los opositores, era que el día del Señor ya se había empezado. El apóstol aclaró que era imposible porque faltaban 2 importantes eventos: la apostasía y 2, la manifestación del hombre de pecado. La primera no se refiere tan solamente a los varios periodos cuando los creyentes carecían de la obediencia, sino a una rebelión agresiva que conduciría a la manifestación del hombre de pecado. Ese último describe al anticristo. Este traerá su propia religión en 2, 5 y 6, mostrándose con gran poder en 2, 9 y 10. En versículo 8 se nota su castigo. Además, habrá una disposición inducida por Dios mismo para que los incrédulos acepten la mentira del anticristo. 2:11. En la oración, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez se ha quitado de en medio, en 2:7. Es sumamente difícil identificar el que detiene como otro que Dios mismo. ¿Quién sino Dios tendría suficiente poder para hacerlo? Es posible que pudiera haberse provisto instrumentos para lograrlo, pero finalmente el poder detrás de la detención es Dios mismo. De 2, 13 a 17, Pablo hizo recordar a sus lectores creyentes que habían sido seleccionados desde el principio para la salvación. La selección se hizo en la eternidad pasada. El llamamiento ocurrió en 2:14 cuando les fue predicado el Evangelio.
Son aspectos de teología profundos, con su aplicación práctica. Un verdadero consuelo para el creyente, 2:17. La petición de 3, 1 y 2 podría aplicarse a casi cualquier tiempo, cualquier lugar del ministerio de Pablo. Actualmente estaba en Corinto y con problemas, Hechos 18. Casi todo lo demás del capítulo se dedica al trato de ciertos desórdenes, desordenados también. Resulta que había unos perezosos, aprovechando la bondad de la iglesia. 3:11. Pablo, aunque apoyaba el cuidado material de parte de la iglesia para los que de veras tenían necesidad, prohibió a los hermanos ofrecer ayuda material a los perezosos. 3:12-15. Sin embargo, aquel hermano desordenado se ha de tratar como el hermano quiera y no como enemigo. Finaliza su carta con la petición delante de Dios, que sus lectores experimenten la paz que la presencia de Cristo ofrece. Hemos terminado nuestro estudio con el Dr. Alberto Platt por hoy. Ojalá esté disfrutando de los detalles interesantes que él nos presenta en cada lección. Estudie sus notas y lea los pasajes mencionados una vez más como repaso.